Un gusto. Vamos a proyectar. ¿Ya están viendo ustedes? Ahí no, todavía no. Sí, doctora, solamente poner ahí. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, buenos días nuevamente a todos, un gusto. Como parte de la comisión, debo de indicarles que uno de los grandes logros de nosotros del 2017 para acá fue lograr definir y oficializar la definición de caso sospechoso y caso confirmado mediante el decreto 41.628-S del 18 de enero del 2019. Cabe indicar que necesitábamos, la comisión llegó al momento más importante donde sintió que necesitaba de tener un caso, tener la definición de caso para poder hacer la notificación, para que todas las instituciones del país habláramos sobre la misma terminología y sobre todo para que la atención de estos pacientes se diera de forma más rápida, más expedita. Y como les digo, nos llevó también a poder empezar a diferenciarnos de la enfermedad renal crónica como un todo. Sino que ya ahora hacemos la oficialización de casos sospechoso y confirmado de enfermedad renal crónica no tradicional específicamente. Lo importante de esto es que nos lleva a que todas las instituciones estatales, a que todas las personas hablemos bajo el mismo concepto y sobre todo algo muy importante, a definir caso sospechoso, porque el caso sospechoso lo que pretendemos es que no se nos vuelva, ojalá, en un confirmado. Por eso dimos importancia a estos dos definiciones. Ahí tienen la definición presente en la pantalla. Todo paciente de 10 a 60 años con una tasa de filtración glomerular menor de 60 litros por metro cuadrado en una determinación o daño funcional o estructural, como lo es la microalbuminuria sedimento urinario por imágenes. Una vez que ya teníamos la definición de caso confirmado, claramente, de caso sospechoso, claramente teníamos que decir que lógicamente iba a tener, sin la presencia para poder dar este diagnóstico de enfermedad renal crónica a base de diabetes, hipertensión arterial, glomerulopatías primarias, nefropatía hereditaria, autoinmune, neuropatía obstructiva, cardiopatía y crónica hipertensiva, malformaciones crónicas. Todas estas teníamos que sacarlas, igual que la enfermedad renal crónica aguda, para poder dar el caso de sospechoso. Como le dijimos, el caso sospechoso solo va a presentar a aquel paciente que presenta la primera vez su prueba de función renal alterada. Ya con solo eso, Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social, que conforman las ILOBES y las IREBES, van a seguir este caso. Y con solo eso se va a notificar. Ya, como dijimos, no solo el caso confirmado, sino el caso sospechoso. Lo vamos a seguir, se va a notificar, se va a seguir por vigilancia de la salud, por boleta V01, que es realmente lo verdaderamente importante, siempre evitando que este caso sospechoso no se nos vuelva en caso confirmado. Aquí tenemos la definición de caso confirmado, que es cuando estos pacientes ya tienen la segunda prueba positiva, ¿verdad? Y es en el momento en el que ya el paciente empieza a pertenecer a la atención en los servicios de salud del Estado. En este caso, como les digo, lo más importante es notificar, la notificación que se realiza. Tuvimos en la comisión que un inconveniente en el sentido que no se podía notificar la enfermedad renal crónica no tradicional. Se pidió una autorización por un SIU provisional. En Costa Rica estamos usando el SIU 50 y ahí se le pone 1, 2, 3 o 4 según el avance de la enfermedad a la hora de la notificación. Y como les digo, se llena la boleta V01 y se envía a las unidades de SILOBIS que conforman la caja y el Ministerio de Investigación para cada uno de estos casos. Lo importante realmente de esa definición, como le digo, es que todo el país hablemos desde la misma definición y sobre todo mejorar
tanto la atención como la vigilancia y los sistemas de información. Como hemos visto, esa definición, hemos insistido, nos ha llevado a modificar el reglamento de notificación obligatoria, incluyendo ahora la enfermedad renal crónica no tradicional bajo el SIU provisional 50, que la realizan todas las instituciones del Estado, incluyendo también al Instituto Nacional de Seguros, ¿verdad? Que también notifica al Ministerio de Salud, a las unidades de vigilancia, y el Protocolo Nacional de Vigilancia de la Enfermedad Renal Crónica no tradicional del 2020, que lo vemos aquí en el segundo panfleto, porque vamos a seguir estos casos. Vamos a seguir estos casos evitando que no se nos compliquen, evitando que no progrese los sospechosos a enfermedad y sobre todo procurando que tengan la mejor atención en salud, tanto según lo requieran, tanto a nivel inclusive de las familias, porque también el protocolo involucra la atención psicoemocional de las familias. Esto nos ha llevado a un mejoramiento de la notificación, definitivamente. En este momento, en el primer, hay que recordar que la notificación de la enfermedad renal crónica no tradicional se inicia gracias a este decreto que salió el año pasado del 2020. La notificación de la enfermedad renal crónica empieza este año con la notificación. Al momento, entre casos sospechosos y casos confirmados, llevamos un aproximado de 260 casos, los cuales están siendo investigados por las ILOBIS y las IREVIS y definiendo y aclarando cada vez más bajo la definición de caso sospechoso y caso confirmado si realmente estos pacientes corresponden a enfermedad renal crónica no tradicional. Entonces, lo verdaderamente importante para la comisión de tener esa definición y contar con esa definición de caso sospechoso y caso confirmado es que con eso se puede mejorar la notificación y los sistemas de información y de vigilancia, así como los de atención. Hay que tener claro que la comisión ha velado porque cada legislación, cada decreto, cada protocolo, cada norma de atención que se saque en la enfermedad renal crónica esté vinculado. ¿Por qué vinculado? Porque el decreto de notificación obligatoria ya involucra la definición de caso sospechoso y caso confirmado para poder hacer esa notificación por la boleta OE01, porque el Protocolo Nacional de Vigilancia de la Enfermedad Renal Crónica no tradicional ya contempla la definición de caso sospechoso y caso confirmado para dar el seguimiento por medio de las ILOBES y las IREVIS a nivel nacional, y porque además eso conlleva a que los sistemas de información hubo que modificarlos. Por ejemplo, en el EDUS y en el CIMA, que son los sistemas de atención a los pacientes que emplea el CIMA, lo emplea el INSS y el EDUS lo lleva a la caja, para introducir la notificación con el SIU provisional 50, que fue un permiso que se pidió puesto que no había cómo notificar la enfermedad renal crónica en el SIU. Entonces, como les digo, todos los decretos que saca la comisión y que elabora van a ir concatenando uno con otro. De hecho, ahora el paciente que se detecta con enfermedad renal crónica no tradicional que requiere trasplante, inmediatamente se vincula por el sistema de información con la posibilidad o entrar a la lista, mejor dicho, entrar a la lista de pacientes a los que hay que trasplantar. Entonces, esa vinculación también hay que resaltarla porque eso va a llevar a que todo sea y se maneje, como hemos dicho, por esto que es una patología multifactorial, ha llevado a que también su atención, su vigilancia, es decir, el abordaje integral de los pacientes con enfermedad renal crónica, podamos atenderlo desde todas las aristas. Entonces, definitivamente era fundamental para la comisión, para el país, contar con una definición de caso confirmado y también con la de caso sospechoso. Como he dicho, buscando que los pacientes sospechosos, aquellos que tienen por primera vez sus pruebas de función renal alterada, no avancen hacia la enfermedad renal crónica no tradicional de forma confirmada.
Como les he dicho, Costa Rica entonces al día de hoy cuenta con grandes avances. Tenemos la norma específica de atención de los pacientes con enfermedad renal crónica no tradicional, diferenciándola de la enfermedad renal crónica total global, que conlleva a que ya pasen a la lista de trasplantes, a la lista de posibles oferentes para trasplante renal, ¿verdad? Entonces, eso ha llevado a que toda la legislación, la de regulación de los centros de trabajo, la de seguimiento de los pacientes, la de la atención de los pacientes, la identificación temprana de los pacientes, todo vaya de la mano. De hecho, actualmente se está realizando una consultoría sobre el estado del arte de los sistemas de información empleados en el abordaje integral de la enfermedad renal crónica no tradicional, porque aún vemos brechas como que los sistemas de notificación no se han podido entrelazar o hacerlos interoperativizables. Entonces, en este momento, ese es un punto, es una brecha que tenemos que subsanar, porque necesitamos que estos sistemas de información sean más expeditos y estén por lo menos interoperativizados, para que la información llegue rápido y así las SILOBIS y CIREBES puedan seguir todos estos pacientes y estos casos. Al hecho de que contar ya con estadísticas exclusivas de enfermedad renal crónica no tradicional en el primer semestre del presente año 2021 y llevar 260 casos, eso nos va a ir dando también la perspectiva de cuán grande es esta problemática en el país. Y donde estamos seguros que nos falta todavía, por supuesto, más información, nos falta depurar más, estamos empezando con la recolección de los casos por boleta OV01, pero esto va a llevar a ser más grande cada vez este dato y a llevarnos a mejorar en todos los ámbitos que tenemos. El hecho de haber conformado por lo menos la primera comisión regional interinstitucional de nefropatía, en donde tenemos las zonas endémicas, nosotros en Costa Rica, que sobre todo en la región Chorotega, también nos ha ayudado a dar un gran avance, porque están todas las instituciones a nivel regional supervisando y dando seguimiento al decreto, al cumplimiento de los decretos, a la evaluación de los lugares de trabajo, al seguimiento de los pacientes, a la atención de los pacientes. Podemos resumir que del 2017 al 2021 Costa Rica ha avanzado en lograr definir y tramitar exclusivamente la enfermedad renal crónica no tradicional separada de la enfermedad renal crónica común todo, creándole su normativa, dándole su especificidad y sobre todo procurando el mejoramiento de la atención, del seguimiento y de los cuidados paliativos de estos pacientes con enfermedad renal crónica no tradicional, que vemos que cada día a día aumenta y que la ruta que vamos a seguir en la comisión es conformar las comisiones para las comisiones de todas las demás regiones del país de Costa Rica para empezar a tener la notificación de todo el país y poder definirse inclusive el decreto de zonas endémicas de los 11 cantones que tiene Costa Rica con esta patología, habrá que ampliarla. Hemos visto que se nos están presentando ahora casos también en Limón, que sabemos que es de temperatura alta, y entonces cada vez nos damos cuenta que hay más enfermedad renal crónica no tradicional que hasta el día de hoy no se tenía contabilizado y era porque no teníamos y no contábamos con la definición de caso confirmado y caso sospechoso para poder tener estadísticas reales, que sabemos que todavía hay mucha información que depurar y que sabemos que vamos hacia ahí. Y esperamos tener a fin de año ya los datos de todo un año depurados y poder decir esta es la cantidad de pacientes con enfermedad renal crónica no tradicional que tiene el país. Y tantos son sospechosos también. Entonces ustedes verán que toda la legislación de nosotros está concatenada
Los compañeros de la comisión van a ir a seguir exponiendo todos estos avances que hemos tenido como país y también donde todavía les digo nos falta mucho por seguir avanzando. Pero sí tengan plena seguridad que desde la comisión es en pro de los pacientes, en pro de los ciudadanos. Y como les digo, gracias también a la guía de todos los compañeros que se han puesto la camiseta, están luchando, de todas las instituciones que pertenecen a la comisión, y también a la guía y el apoyo de la Defensoría de los Habitantes y de la OPS. Entonces, bueno, esta es mi presentación sobre lo que es para nosotros, y aquí les dejo la definición de caso sospechoso para que la tengan presente. Y yo les recomendaría en su país seguir también a los casos sospechosos por medio de la vigilancia activa. Y un gusto, y estamos